Miren, para poder hablar de gobernabilidad y de autonomía en la universidad, yo creo, sobre todo en la Universidad Francisco de Paula Santander, es bueno hacer un poquito de historia. Y las universidades colombianas en los últimos años, antes de la Ley 30, se regía por el Decreto 80 del 80. Y se le daba a los gobernadores el fuero de elegir a sus rectores. Esta universidad había iniciado un proceso de autoevaluación muchísimo antes, por ahí en la época de a inicios de la década de los 80. Y fruto de ese ejercicio de autoevaluación se habían decantado una serie de sueños, de esperanzas que estaban por ahí habitando los rincones de las mentes de todas las personas de la casa. Pero no se había podido llevar a cabo porque el decreto 80 del 80 era muchísimo más rígido que lo que es la Ley 30, que ahora estamos a puertas de revisar, y no permitía esos cambios. Luego hubo de esperar que se diera la constituyente, luego la nueva constitución del 91, que fue la que contempló el concepto de autonomía universitaria como principio constitucional, para que luego se diera paso a la Ley 30, que la reglamentó como ley que regulara la educación superior en Colombia. Y he ahí el pecado mortal que cometimos todas las universidades, porque en ese afán que teníamos inveterado desde hace muchos años de querer elegir nuestros propios rumbos, de ser nosotros nuestros propios ejes, terminamos convirtiendo lo otro en lo mismo. Porque lo que hicimos fue una réplica del modelo que está allá afuera, traerlo para enraizarlo al interior de nuestra universidad. Su autonomía se la cedió a un representante o se la cedió a un rector. Y en el caso concreto de nuestra universidad y seguramente de todas las universidades del país, se convirtió la autonomía en una botella, en donde toda cosa que se decida al interior de la universidad se pasa por el cuello de la botella. Y se nos olvidó que la autonomía tiene que permear en todos los estrados, y se nos olvidó que todos tienen voz y tienen voto, y se nos olvidó que somos todos veedores de una causa común que es universidad. Miren, en términos de los dos principios de gobernabilidad y de autonomía universitaria, nosotros estamos proponiendo la constituyente universitaria, una constituyente en donde todos tengamos capacidad de pensar y de actuar, pero al mismo tiempo tengamos responsabilidad de poder preservar la institución, que fue un legado que nos dieron los fundadores. Dicho sea de paso, en esta universidad, la constituyente no es nueva. Esta universidad nació, voy a hacer un comentario que no es producto mío, es del padre Borrero, que en paz descanse, cuando él decía que la universidad era sustantivo. ¿Qué es la universidad? Era adjetivo, ¿cómo es? Era verbo, ¿qué hace? Y era adverbio, ¿dónde, cómo y cuándo? Pero también era nación, porque son los estamentos. Era país, que es el campus, con una extensión larguísima, porque se puede tomar la ciudad y el país entero como texto de lectura. ¿Qué es nación? Que somos todos, pero también que es Estado y es República. República como universidad y Estado como organización, como complejo organizacional. Y yo lo tomo de esa manera, ¿por qué? Porque resulta que en el caso de la universidad, para poder hablar nosotros de gobernabilidad, tenemos que regresar a revisar toda nuestra estructura orgánica, nuestro estatuto general, esas dos. El uno es estatuto general, que vendría siendo nuestra Biblia, que vendría siendo nuestra Constitución, que es política universitaria, estatuto general, y el otro es la estructura organizacional, la estructura orgánica, que sería, organicémonos para ver de qué manera vamos a tratar de orientar la universidad. Esos dos trabajos, en esos dos trabajos, quien llegue a la rectoría, y hablo en el caso de llegar, es una prioridad 1A para poder rescatar
a los funcionarios administrativos lo que dice la sentencia, para poderle dar a los espacios a los estudiantes como dice la sentencia, para darle a los profesores de cátedra, a los egresados, o sea, para que todos quepan. Habría que buscar cuáles son las fórmulas de participación consciente, democrática, entender y saber la democracia, como bien nos lo señalaba la profesora María, a efectos de que ese concepto de constituyente no se nos quede en el camino como a veces se nos queda en el futuro, de una manera extraña de quedarse en la mitad. Muchas gracias, doctor Pedro, muy amable.